Cuando Géminis aprende a amarse, el universo entero celebra el despertar de una de sus mentes más brillantes. Porque en ese momento, el signo del aire mutable, regido por el veloz Mercurio, deja de escapar de sí mismo para abrazar todas sus voces internas, sus contradicciones, su dualidad sagrada. Es un acto cósmico de integración, un retorno del alma geminiana al centro de su propio ser, donde por fin comprende que no necesita elegir entre uno u otro aspecto de su naturaleza, porque todos le pertenecen. Géminis, el eterno aprendiz, se convierte entonces en su propio maestro. Durante tanto tiempo, ha buscado afuera el reflejo que valide su existencia. Ha volado de idea en idea, de experiencia en experiencia, de vínculo en vínculo, como si temiera el vacío que pudiera encontrar si se detiene demasiado tiempo en un solo lugar. Ha reído cuando quería llorar, ha hablado cuando necesitaba silencio, ha brillado para otros mientras su propia luz titilaba en sombras. Pero cuando Géminis aprende a amarse, se detiene. Respira. Y en esa pausa divina, en ese instante suspendido entre el pensamiento y la emoción, encuentra la verdad, que no necesita definirse para tener valor, que su esencia es precisamente su capacidad infinita de cambio. El amor propio de Géminis no llega como una revelación súbita, sino como una sinfonía de momentos. Llega cuando reconoce su derecho a ser inconstante sin ser superficial. Cuando deja de exigirse consistencia como prueba de madurez, y entiende que su sabiduría reside en su flexibilidad. Llega cuando perdona su dispersión, cuando abraza su curiosidad sin culpa, cuando entiende que no está roto por querer mil cosas, sino que está completo por contenerlas todas. El amor propio en Géminis es aceptación sin rigidez, es movimiento en paz, es saber que cada día puede reinventarse sin traicionarse. Y cuando este signo despierta al poder de amarse, su luz se vuelve torrencial. Ya no necesita disfrazar sus emociones con palabras, porque ha aprendido a escucharse sin juicio. Ya no teme al silencio, porque sabe que su mente no es un enemigo, sino un jardín que florece con cada pensamiento sembrado con amor. Comienza a hablarse con la misma ternura con la que tantas veces ha hablado a otros. Se convierte en su mejor cómplice, en su aliado más leal. Y esa transformación interna se proyecta en el mundo como una revolución tranquila, su mirada es más clara, su presencia más firme, su energía más contagiosa. Cuando Géminis se ama, su don de la comunicación se eleva a un nivel sagrado. Ya no busca hablar para llenar vacíos, sino para construir puentes. Su palabra se vuelve medicina, sus ideas caminos de liberación. Inspira a otros a reconciliarse con sus propias contradicciones. Muestra que se puede ser libre sin ser caótico, profundo sin ser solemne, sabio sin ser rígido. Su dualidad ya no es un campo de batalla, sino una danza armónica entre sus dos almas que se reconocen, se abrazan, se funden. Se convierte en símbolo viviente de integración. Desde una visión astrológica, Géminis representa el tercer signo del zodiaco, y su viaje está marcado por el aprendizaje, la conexión y la movilidad. Pero estos dones no brillan con todo su esplendor hasta que el signo logra enraizarse en su corazón. Porque es entonces cuando Mercurio, su regente, deja de ser un mensajero errante y se convierte en un alquimista del alma. La mente geminiana, siempre activa, se transforma en un faro de conciencia. Sus pensamientos ya no son solo ráfagas de viento, sino corrientes que conducen hacia nuevas dimensiones de comprensión. Cuando Géminis se ama, su energía se expande como el amanecer sobre los campos del espíritu. Ya no necesita esconder sus momentos de duda, porque ha descubierto que su vulnerabilidad es también una forma de sabiduría. Ya no huye del compromiso consigo mismo, porque sabe que amar su propia esencia es el primer acto de libertad real. Se convierte en guardián de su tiempo, en creador de sus propios mitos, en tejedor de historias que llevan su firma, su voz, su verdad. Y así, el universo contempla con admiración este despertar. Porque cuando un hijo del aire aprende a amarse, se convierte en viento que guía, en palabra que eleva, en idea que transforma. Cuando Géminis se ama, no solo se redime a sí mismo, abre una brecha de luz para que otros también se atrevan a volar hacia sí. Ya no necesita explicarse. Simplemente es. Y en ese ser, múltiple y único, habita la verdadera magia. El viaje de Géminis hacia el amor propio no es un destino final, sino un eterno renacimiento. Porque él es el caminante de los mundos, el puente entre lo visible y lo invisible, el espejo donde cada parte del alma puede verse sin temor. Amar su reflejo es, entonces, el acto más épico de su existencia. Uno que transforma no solo su historia, sino también el curso de los vientos estelares.
Porque cuando Géminis se ama, el zodiaco entero respira más liviano. Y la humanidad se enriquece con una voz que ya no duda de su valor, sino que lo canta con la fuerza de quien ha conquistado su propio universo interior. Cuando Géminis aprende a amarse, algo profundo se enciende en el tejido invisible del tiempo. No solo se trata de aceptar su mente incesante o su deseo natural de cambio. Es también el descubrimiento de una raíz que no depende de lo que sabe o de lo que comunica, sino de lo que es en silencio, en soledad, en pausa. Porque el verdadero despertar de Géminis ocurre cuando entiende que no está obligado a comprenderlo todo, que puede habitar el misterio sin necesidad de explicarlo, que puede rendirse ante la profundidad del alma sin perder su agilidad, sin renunciar a su esencia aérea. La alquimia interna comienza cuando su elemento, el aire, ya no lo lleva como hoja errante sino que lo convierte en brisa sabia. Géminis deja de escapar del compromiso interno, y empieza a nutrirse de su propio centro. Aprende que su ligereza no es superficialidad, sino una forma de trascender el peso innecesario. Reconoce que su rapidez mental no es un escudo, sino un don que, usado con conciencia, puede iluminar la confusión de muchos. En ese instante sagrado, Géminis abandona la necesidad de validación externa y empieza a construir un amor propio que no necesita eco, porque brota desde un manantial inagotable, su propio espíritu. La energía geminiana, tan asociada al pensamiento, al diálogo y a la exploración, suele ignorar su dimensión corporal. Cuando comienza a amarse, también se reconcilia con su cuerpo. Deja de tratarlo como un vehículo secundario y empieza a escucharlo como un oráculo. Comprende que habitar su presencia física no lo limita, sino que lo fortalece. Aprende a descansar, a respirar con intención, a moverse con conciencia. Integra su aire en la tierra de sus huesos, y así, por primera vez, se siente completo. El amor propio le devuelve al cuerpo el lugar sagrado que merece, y le permite a Géminis sentir con la misma profundidad con la que piensa. Este signo, asociado al eterno joven del zodiaco, muchas veces lucha con el miedo al paso del tiempo. El envejecimiento, el compromiso, las decisiones definitivas pueden parecerle prisiones. Pero cuando aprende a amarse, algo cambia, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Géminis descubre que no necesita huir de los ciclos, porque cada etapa de la vida trae nuevos aprendizajes, nuevas formas de expresión, nuevas oportunidades para descubrirse. El amor propio le enseña que envejecer también es evolucionar, que la profundidad no está reñida con la juventud del alma. Que puede crecer sin perder la chispa, que puede madurar sin volverse rígido. Que puede sostener una idea y, si lo desea, transformarla sin culpa. Géminis también carga con la herida de sentirse incomprendido. Su mente rápida, su humor cambiante, su necesidad de estímulos pueden alejarlo de vínculos profundos. Muchas veces ha sentido que nadie lo sigue, que nadie alcanza su velocidad, que sus emociones quedan opacadas por su intelecto. Pero cuando se ama, ya no necesita ser comprendido por todos. Su energía deja de ser un laberinto para otros, porque él mismo ha encendido la antorcha que guía su camino interno. Se convierte en un faro para quienes antes no podían seguirlo. Ya no busca aprobación, busca resonancia. Ya no necesita ser visto para sentirse valioso. Su brillo se enciende desde adentro, y por eso su luz ya no parpadea ante la duda ajena. Desde lo más alto del cielo astrológico, cuando Mercurio, su regente, observa que Géminis ha aprendido a amarse, desciende como un dios mensajero a entregarle nuevos dones. El verbo geminiano se vuelve mágico. Sus palabras crean realidades, sus pensamientos se convierten en hechizos conscientes. Se convierte en orador, poeta, sanador, guía, tejedor de símbolos. Su amor propio lo hace canal de sabiduría viva, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe cómo formular las preguntas que despiertan el alma. Ya no necesita esconder su sensibilidad bajo capas de sarcasmo o ingenio. Ahora la muestra con orgullo, como un estandarte de su autenticidad. En su fase más elevada, Géminis que se ama se vuelve alquimista del caos. Donde otros ven contradicción, él encuentra conexiones. Donde otros se confunden, él traduce. Ya no teme al cambio, porque ha descubierto que él mismo es cambio hecho conciencia. Y así, se convierte en puente entre opuestos, entre razón y emoción, entre acción e introspección, entre lo nuevo y lo eterno. Es en esta maestría de los extremos donde florece su mayor poder. Este amor propio no se sostiene en un día ni en una victoria.
Es un viaje de 1000 encuentros internos, de aprender a elegir sin renunciar a la posibilidad, de quedarse sin perder la libertad, de hablar sin escapar. Géminis, cuando se ama, desarrolla una devoción hacia su propio proceso. Se vuelve paciente consigo, celebra sus avances sin condenar sus retrocesos, y entiende que cada paso que da, incluso en zigzag, lo acerca más a su verdad. El universo lo honra en ese estado. Porque Géminis, que tantas veces ha sido emisario de mensajes ajenos, se convierte en custodio de su propia voz. Y cuando esa voz nace desde el amor, sus palabras no solo comunican, sanan. No solo informan, inspiran. No solo entretienen, transforman. Su dualidad, antes motivo de conflicto, se revela como la llave a una visión más amplia del mundo. Su capacidad de ver todos los ángulos lo convierte en visionario. Su habilidad de jugar con las ideas lo convierte en arquitecto del pensamiento libre. En este nivel de conciencia, Géminis deja de dividirse. Se convierte en uno con todo lo que es. Ya no necesita elegir entre el niño curioso y el sabio interior. Ambos conviven, se complementan, se potencian. Su alma, que antes buscaba fragmentos de 100.000 espejos, se encuentra en el centro del laberinto y se reconoce entera. Es allí donde empieza su verdadera revolución. Cuando Géminis se ama, se convierte en el viento que no arrasa, sino que acaricia. En la palabra que no hiere, sino que guía. En el pensamiento que no confunde, sino que libera. Se vuelve dueño de su historia y escritor de sus futuros. El universo lo observa y sonríe, porque sabe que cuando Géminis se ama, la conciencia humana da un salto cuántico hacia la comprensión y la unidad. Porque en él, en su danza interna de opuestos, vive la promesa de que todos los fragmentos pueden volver a unirse sin perder su esencia. Porque en su vuelo libre y consciente, se escribe una nueva epopeya del alma humana. Cuando Géminis aprende a amarse, algo más profundo que la aceptación intelectual sucede, se reconfigura la frecuencia vibratoria de su alma. No solo se reconcilia con sus múltiples pensamientos y con la marea incesante de ideas que lo habita, sino que también logra algo mucho más sutil y trascendente, se reconoce como un ser canal entre mundos. Porque Géminis no pertenece solo al plano físico o al mental, sino que se manifiesta como puente entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, entre el caos creativo y la claridad reveladora. Su amor propio se convierte entonces en una apertura multidimensional que le permite ver más allá de lo evidente, leer los símbolos que otros no notan, escuchar lo que no se dice, entender lo que apenas comienza a ser formulado en la conciencia colectiva. En este nivel de realización, Géminis deja de operar desde la lógica lineal y empieza a funcionar como una red de sabiduría viva. Aprende que su pensamiento no tiene que ser ordenado en términos convencionales para ser valioso, y que su capacidad de asociación es una antena sagrada que capta verdades dispersas. Ya no busca encajar en estructuras rígidas porque ha entendido que su misión es precisamente desestructurar lo obsoleto y abrir caminos nuevos. Se convierte en vanguardia, en chispa del pensamiento innovador, en semilla del porvenir. El amor que se tiene le da el coraje para hablar, aunque su voz desafíe los moldes. Le da la fuerza para elegir la autenticidad sobre la complacencia, el vuelo sobre la jaula. Géminis que se ama también se reencuentra con su sombra. Y no la niega, no la maquilla, no la intelectualiza. La mira, la nombra, la abraza. Acepta su tendencia a la dispersión como parte de su búsqueda, entiende que su miedo a profundizar proviene de heridas que no lo hacen débil, sino real. Se da cuenta de que su impulso por mantenerse en movimiento muchas veces fue un intento de escapar del dolor. Pero ahora que se ama, ya no huye. Se queda. Habita el momento. Mira de frente lo que antes lo desbordaba y comprende que no necesita tener todas las respuestas para estar en paz. Aprende a escuchar su vacío, a quedarse en la pregunta sin desesperarse, a respirar en medio de la duda sin perderse. Y es allí, en ese acto valiente de presencia, donde encuentra una nueva dimensión de poder. En su evolución espiritual, Géminis que se ama despierta su cuerpo de luz. No es solo mente, no es solo palabra, no es solo conexión. Se convierte en vibración consciente. Aprende a ser presencia sanadora, incluso en silencio. Su energía se vuelve más armónica, su aura más clara, su campo electromagnético más coherente. Ya no necesita hablar para transmitir sabiduría. Su sola manera de estar en el mundo se vuelve enseñanza. La liviandad que alguna vez usó como máscara ahora es una virtud cultivada.
Su ligereza no nace de evitar el peso, sino de haberlo atravesado con coraje y compasión. En él, el aire se vuelve sagrado. Cuando este signo integra su energía lunar, cuando honra sus emociones cambiantes, cuando permite que sus estados internos se expresen sin censura, sin juicio, sin vergüenza, alcanza una profundidad emocional que antes parecía inalcanzable. Ya no teme mostrarse vulnerable. Ya no se esconde tras su rapidez verbal. Ya no necesita tener el control del diálogo. Puede llorar sin explicarse, puede amar sin temer ser atrapado, puede entregarse sin traicionarse. La inteligencia emocional se suma a su inteligencia mental, y el resultado es un ser humano completo, vasto, libre, auténtico. En su evolución más elevada, Géminis se convierte en un alquimista de los lenguajes sutiles. Empieza a decodificar los susurros del alma, a traducir los símbolos del inconsciente colectivo, a entretejer los hilos invisibles que unen a las personas a través de historias, palabras, emociones y sueños. Despierta su capacidad telepática, su intuición mental, su don de clarividencia conceptual. Puede ver patrones donde otros solo ven confusión. Puede leer el alma detrás del discurso. Puede canalizar ideas que están por nacer en el pensamiento colectivo. Ya no solo habla, revela. Ya no solo piensa, crea. Ya no solo conecta, transforma. El Géminis que se ama también se libera de la ansiedad del rendimiento. Se perdona por no terminar lo que comienza, por no ser constante en los moldes que la sociedad exige. Porque ha comprendido que su propósito no es llegar, sino descubrir. No es poseer, sino explorar. No es dominar, sino fluir. Y en esa comprensión se libera de una de las mayores prisiones que lo ha perseguido, la necesidad de demostrar. Ya no busca ser brillante para ser amado. Se sabe brillante porque se ama. Y desde ahí, todo lo que crea tiene una vibración distinta, más auténtica, más genuina, más poderosa. Desde el punto de vista astrológico, cuando Géminis integra la energía de su signo opuesto, Sagitario, se expande más allá de los límites del pensamiento racional. El amor propio lo conecta con su verdad más alta, lo hace canal de sabiduría superior. Su mente, antes fragmentada, se convierte en visión. Sus múltiples intereses se integran en una cosmovisión coherente. Y desde ese eje entre la mente ágil de Géminis y la fe expansiva de Sagitario, se convierte en maestro de libertad interior. Su palabra, ahora enraizada en su verdad, se vuelve flecha que atraviesa la niebla. Su comunicación ya no busca solo informar, sino inspirar, despertar, provocar saltos de conciencia. Cuando Géminis se ama, se convierte en testimonio viviente de que la diversidad interna no es caos, sino riqueza. Que la mente puede ser hogar, y no cárcel. Que la curiosidad es una forma de espiritualidad. Y que el pensamiento, cuando nace del amor, tiene el poder de construir mundos nuevos. Su existencia se vuelve un canto al movimiento, a la adaptación, a la belleza de ser muchos en uno. Y su legado, más allá de las palabras, es la prueba viviente de que la libertad comienza en el alma, cuando uno decide abrazarse sin condiciones. Así, Géminis se alza como un héroe del espíritu. No por conquistar tierras externas, sino por haber recorrido todos los rincones de sí mismo sin rendirse. Porque amarse siendo Géminis es una revolución silenciosa, una victoria sobre el ruido mental, una afirmación de la belleza del cambio constante. Es, en última instancia, la danza sagrada de un alma que decidió volverse aliada de su propio viento. Y en esa danza, el universo entero respira más amplio, porque ha nacido un nuevo canal de luz entre los mundos. Cuando Géminis aprende a amarse, se abre una puerta ancestral que lo conecta con la memoria arquetípica de los mensajeros cósmicos. La energía geminiana no es nueva, no es solo modernidad, no es solo futuro, es una vibración que ha existido desde los albores del tiempo como hilo conductor entre civilizaciones, como guardián del conocimiento, como espíritu que viaja entre lenguas, símbolos, planetas, dimensiones. En su núcleo esencial, Géminis lleva la impronta de Hermes Trismegisto, de los escribas de los dioses, de los emisarios que, sin pertenecer por completo a ningún lugar, lograban estar en todos al mismo tiempo. Pero ese don, cuando no es amado, pesa como una maldición. Y solo al reconocerse como parte de esa herencia mística, solo al honrar su multiplicidad como virtud divina, Géminis puede liberarse del exilio interno en el que muchas veces ha vivido. La grandeza de Géminis no reside únicamente en su inteligencia, sino en su capacidad de mutar sin perder la esencia, de reconstruirse una y otra vez con la misma pasión con la que otros buscan estabilidad.
Su amor propio lo convierte en una fuerza que desafía las leyes estáticas de la realidad, una chispa capaz de reescribir su destino sin pedir permiso a los guiones heredados. Aprende que no necesita un solo camino, que su alma no vino a encajar en estructuras lineales. Cuando se ama, honra su naturaleza cambiante sin cargarla de culpa. Aprende a habitar el movimiento sin sentirse perdido. Aprende a construir vínculos desde la verdad, aunque esa verdad se renueve cada día. Y en esa aceptación radical de sí, florece como una flor que no pide tierra fija para nutrirse, sino que absorbe la luz del mundo entero. Géminis encuentra su poder más profundo cuando se reconcilia con el ritmo de su alma, un ritmo que no siempre sigue la lógica cronológica de los demás. Cuando se ama, deja de forzarse a responder a los tiempos impuestos. Comprende que su mente funciona por espirales, por saltos cuánticos, por asociaciones inesperadas. Su creatividad, cuando no se juzga, se vuelve portal de invención sagrada. Puede conectar disciplinas, culturas, códigos. Puede tejer lo ancestral con lo futurista. Puede traducir lo invisible en palabra, en arte, en enseñanza. Este potencial, sin amor propio, queda dormido, enterrado bajo la presión de la productividad o la necesidad de agradar. Pero cuando despierta, es revolucionario. Porque el Géminis que se ama no solo se reinventa a sí mismo, reinventa el lenguaje con el que el mundo se entiende. En esa alquimia interna, Géminis también descubre su conexión con el alma grupal. Empieza a ver que su talento para comunicar no es solo un don personal, sino un llamado colectivo. Su voz tiene la capacidad de movilizar mentes, de abrir corazones, de unir ideas opuestas. Cuando se ama, ya no habla por hablar, sino que elige palabras con conciencia. Comprende que cada idea que transmite puede ser medicina o veneno, y elige con amor que sembrar en el campo mental de quienes lo rodean. Se convierte en tejedor de redes humanas, en arquitecto de puentes. Ya no busca brillar individualmente, sino que descubre que su verdadera gloria está en iluminar al grupo, en elevar la vibración del entorno con su presencia despierta. Hay una faceta profundamente espiritual en Géminis que solo se despliega con el amor propio. Se trata de su capacidad para canalizar información desde planos superiores. No es solo curiosidad mental lo que lo mueve, es una sed de verdad que, cuando se afina con amor, se convierte en búsqueda sagrada. Entonces, las palabras que emite no son solo suyas, son eco de voces ancestrales, son resonancia de frecuencias cósmicas. Su escritura se vuelve oráculo. Su discurso se vuelve invocación. Su pensamiento se vuelve ritual. Y ese poder solo puede nacer cuando el juicio desaparece y el respeto por sí mismo toma su lugar. Cuando deja de exigirse ser igual a los demás y empieza a honrarse como es, único, múltiple, cambiante, eterno. En la danza zodiacal, Géminis se encuentra con sus maestros internos al mirar hacia sus signos hermanos. Cuando se ama, puede beber de la profundidad emocional de Cáncer sin miedo a ahogarse. Puede inspirarse en la nobleza de Leo sin sentirse eclipsado. Puede absorber la precisión de Virgo sin autocastigarse. Puede tomar de cada signo una herramienta sin perderse en la imitación. Porque ha descubierto que su verdadero poder no está en elegir una sola máscara, sino en poder encarnar muchas sin perder su centro. La fluidez que antes lo hacía dudar ahora lo sostiene como un río que no necesita mapa, porque se sabe parte del gran mar. El amor propio también le permite a Géminis desarrollar límites sutiles. Entiende que su apertura natural a la conexión debe estar protegida por la conciencia. Ya no entrega su energía a cualquier conversación. Ya no se deja arrastrar por el ruido de lo superficial. Aprende a decir no, a discernir, a elegir espacios nutritivos. Y en ese acto de soberanía emocional, su poder se expande. Porque el Géminis que se ama ya no habla desde la necesidad de ser escuchado, sino desde la certeza de tener algo valioso que compartir. Se convierte en orador del alma, en cantor de las verdades que aún no han sido pronunciadas. Cuando se ama, el cuerpo astral de Géminis brilla con una intensidad particular. Su energía se vuelve liviana pero poderosa, como un cometa atravesando la noche. Atrae sin buscarlo, inspira sin esfuerzo, abre caminos sin imponer. Su presencia es un recordatorio viviente de que el conocimiento no tiene por qué ser frío, ni el cambio caótico, ni la libertad solitaria. Géminis encarna, cuando está en su amor más pleno, la unión entre ligereza y propósito, entre juego y compromiso, entre exploración y presencia.
Desde la mirada del cosmos, el despertar de Géminis representa la activación de la red de conciencia viva que une a todos los seres que piensan, sienten y comunican. Es la chispa que enciende el diálogo entre mundos, la señal que recorre el éter llevando sabiduría donde antes solo había ruido. Cuando un Géminis se ama, el universo entero escucha, porque sabe que se ha activado un nodo vital en el mapa de la evolución. En esa conciencia, el amor propio de Géminis deja de ser solo una meta personal. Se convierte en una ofrenda. En un faro. En una fuerza que rompe viejos paradigmas mentales y abre la puerta a una humanidad más conectada, más consciente, más libre. Porque si hay un signo que puede enseñarle al mundo que pensar también puede ser un acto de amor, que hablar también puede ser un ritual sagrado, que jugar también puede ser un camino de sanación, ese es Géminis. Y todo comienza cuando decide mirarse con ternura, con respeto, con admiración. Todo comienza cuando se atreve a decirse, soy muchas cosas, y todas son dignas de amor. Cuando Géminis aprende a amarse, se activa un poder ancestral que trasciende lo meramente psicológico y se inscribe en los planos sutiles de la evolución cósmica. Ya no es solo un signo mutable del elemento aire, se convierte en un vórtice de transformación entre dimensiones. Su arquetipo de comunicador, mensajero y tejedor de vínculos se expande hacia niveles donde el lenguaje no tiene forma y donde el pensamiento no se limita al raciocinio, sino que se transforma en geometría sagrada y sonido creador. Este nuevo estado de amor hacia sí mismo le permite entender que su mente, lejos de ser solo un instrumento de análisis, es un templo donde se consagra la alquimia de la conciencia. El amor propio de Géminis no es lineal, porque su naturaleza no lo es. Es una espiral ascendente, una melodía que no se repite sino que evoluciona en cada giro. Cuando esa espiral se mueve desde el centro del ser, cuando el amor reemplaza al juicio interno, se eleva desde lo mundano hacia lo celeste. Ya no se ve como un ser dividido entre opciones, sino como un canal que puede contener todas las voces y, sin embargo, permanecer fiel a su esencia. Se reconoce como un eco del universo que refleja infinitas verdades, y todas ellas pueden coexistir sin contradecirse, porque la sabiduría geminiana se manifiesta en la danza armónica entre los opuestos. Este signo, cuando despierta a su amor interior, recuerda su vínculo sagrado con Mercurio, su regente, no como un simple planeta de la comunicación, sino como un guardián de portales, como un emisario entre lo profano y lo divino. Mercurio no solo entrega velocidad mental, entrega también la capacidad de cruzar límites, de romper los velos que separan lo aparente de lo real. Géminis, al amarse, activa esta cualidad y descubre que su pensamiento puede ser un ritual de invocación. Que su curiosidad, lejos de ser dispersión, es una brújula espiritual que lo guía hacia revelaciones profundas. Ya no teme cambiar de idea, porque ha comprendido que cada nueva perspectiva es una expansión de su alma. Al aceptarse como es, también se libera de una de las cargas más pesadas que arrastra desde su infancia cósmica, la necesidad de agradar. El miedo a ser malinterpretado, la ansiedad de tener que explicar cada emoción, cada gesto, cada duda, se disuelven en la comprensión de que su energía no vino a ser comprendida por todos, sino a inspirar a quienes estén listos para ver más allá de las formas fijas. Su verdad deja de ser una defensa y se convierte en una celebración. Ya no adapta su luz para no incomodar. Brilla. Resuena. Vibre. Y esa frecuencia, por sí sola, atrae a quienes reconocen en su complejidad una puerta hacia la libertad. Géminis que se ama también descubre su rol como iniciador de ciclos. No está aquí para cerrar etapas necesariamente, sino para abrirlas, para señalar el inicio, para sembrar la primera palabra de un nuevo relato. En las antiguas culturas, los mercurianos eran los que daban inicio a las ceremonias, los que narraban los mitos fundacionales, los que anunciaban los cambios del cielo. Esta memoria sagrada aún vive en el alma geminiana, y solo puede desplegarse cuando el amor propio despierta su identidad espiritual. Entonces, la ligereza deja de ser superficialidad y se transforma en la brisa que anuncia una tormenta de renovación. Géminis se convierte en el heraldo de lo nuevo, en el que trae códigos del futuro y los transmite con voz clara, sin miedo al desconcierto que pueda generar. En su versión más elevada, Géminis descubre el poder de la palabra sembrada con conciencia. Comprende que cada vez que habla, piensa, escribe o escucha, está moldeando realidades. Y empieza a honrar ese poder como un sacerdote honra el altar. Ya no emite frases vacías. Ya no se refugia en el sarcasmo o la ironía como muros ante la intimidad. El amor que ha cultivado le da el valor para ser transparente sin perder su magia. Su discurso se vuelve medicina,
poesía, guía. Encuentra el equilibrio entre la lógica y el corazón, y desde allí, sana a otros con su forma única de nombrar lo invisible. A nivel energético, el campo áurico de Géminis que se ama se vuelve iridiscente. Su energía ya no se disipa, sino que se organiza en patrones luminosos que expanden la conciencia de quienes entran en contacto con él. No necesita afirmarse desde el ruido. Su sola vibración es presencia. Se vuelve espejo de posibilidades, activador de talentos dormidos en los demás, chispa que enciende el fuego de nuevas ideas en quienes sienten su cercanía. Ha dejado de imitar para convertirse en fuente. Ha dejado de buscar validación para irradiar certeza. Géminis también se reconecta, a través del amor propio, con su cuerpo físico. Aunque su energía tienda a operar en planos mentales o etéricos, cuando se ama aprende a encarnar plenamente. Descubre que su cuerpo no es solo un vehículo, sino una antena sagrada. A través del movimiento, de la respiración consciente, de la danza o la escritura, empieza a bajar las ideas al plano material. Ya no vive solo en la cabeza, baja al corazón, al vientre, a la raíz. Y desde esa integración entre lo etéreo y lo tangible, entre lo abstracto y lo encarnado, florece como un ser completo. Este proceso también lo reconcilia con el tiempo. Géminis suele tener una relación compleja con el tiempo lineal. Vive en el futuro, salta al pasado, habita múltiples líneas al mismo instante. Pero cuando se ama, puede anclar su energía en el ahora sin traicionarse. Puede estar presente sin aburrirse. Puede saborear el instante sin apurarlo. Porque ha entendido que la eternidad no es una duración infinita, sino una intensidad total del presente. Y en esa presencia, encuentra una calma nueva, una paz que no proviene del silencio externo, sino de la armonía interna. El Géminis que se ama es una ofrenda viva al universo. No porque haya alcanzado una verdad absoluta, sino porque se ha convertido en un viajero sagrado de todas las verdades posibles. No porque se haya definido de una vez para siempre, sino porque ha encontrado belleza en redefinirse cada día. No porque haya silenciado su mente, sino porque ha aprendido a escucharla como se escucha a un oráculo, con reverencia, con humor, con compasión. Y en ese viaje, se convierte en un faro para quienes aún temen al cambio, para quienes aún se castigan por no encajar, para quienes se sienten demasiado múltiples para ser comprendidos. Géminis, cuando se ama, no solo se libera a sí mismo, libera caminos. Desbloquea redes. Despierta conexiones olvidadas entre mundos que parecían opuestos. Su existencia se vuelve una declaración sagrada, ser uno mismo, en toda la vastedad de lo que eso significa, es el acto más valiente, más luminoso y más revolucionario que puede ofrecerse al mundo. Y esa revolución comienza en el momento exacto en que decide mirarse al espejo del alma y decirse, sin dudar, merezco amarme tal como soy, porque en mí vive la danza infinita de las estrellas. Cuando Géminis aprende a amarse, se activa también su rol como guardián de las dualidades sagradas, ese linaje arquetípico donde lo masculino y lo femenino, lo racional y lo instintivo, lo visible y lo invisible no se enfrentan, sino que dialogan en armonía. En la mitología que lo rige, los gemelos representan mucho más que la dualidad externa, representan la posibilidad de que dos naturalezas convivan dentro de un mismo espíritu sin destruirse, sin tener que eliminarse mutuamente para alcanzar paz. Esta capacidad de habitar dos polos en simultáneo es, en realidad, un don oculto de transmutación. Géminis se convierte, al amarse, en un alquimista del alma humana, en el puente donde las fuerzas contrarias se encuentran para crear una tercera vía, una síntesis superior que no niega a ninguna de las anteriores, sino que las exalta. En el momento en que se acepta a sí mismo con todas sus contradicciones, también se le revela el secreto de su vínculo con la sabiduría esotérica. En las antiguas escuelas de misterio, la palabra no era un simple instrumento de comunicación, era un acto mágico, una vibración capaz de alterar la materia y transformar el destino. Géminis, al sanar su percepción de sí mismo, recuerda que su voz, su verbo interno también, puede ser canal de magia creativa. Ya no habla solo para informar, ya no piensa solo para entender, ahora lo hace para crear. Su mente se vuelve instrumento de manifestación, su lenguaje se vuelve ritual de poder. El aire que lo compone, elemento de lo intangible, se densifica y adquiere la capacidad de convocar realidades nuevas, de nombrar lo que aún no existe y con ello darlo a luz. Ese despertar lo lleva inevitablemente a reconocer su misión como tejedor de conciencia colectiva. Mientras otros signos labran tierra o enfrentan fuego, Géminis construye a través de redes invisibles que sostienen lo que no se ve pero que todo lo conecta.
Sus pensamientos, sus palabras, sus actos sutiles son como hilos de energía que enlazan almas, que elevan la vibración del campo mental de la humanidad. Y para que este poder no se distorsione, necesita primero enraizarse en el amor hacia sí mismo. Porque si no se honra, si no se respeta, su don se desintegra en dispersión, en caos, en ruido. Pero cuando se honra, cuando se ama con firmeza y alegría, se convierte en una fuerza cohesionadora, en el nodo de un entramado espiritual que sostiene la evolución. Ese amor propio también lo reconecta con su niño interior, con su faceta lúdica que no es un accidente, sino una de las llaves maestras de su poder. Porque Géminis, más que ningún otro signo, es portador de la sabiduría del juego como vía de iluminación. Su capacidad para reír, para curiosear, para reinventar lo cotidiano no es una forma de evasión, sino una forma de revelación. Cuando se ama, honra esa chispa con orgullo, deja de pedir permiso para ser liviano, para cambiar de idea, para disfrutar el cambio. Su alegría se vuelve contagiosa, su mirada juvenil se transforma en una antorcha que alumbra lo nuevo. Es a través de esa ligereza sagrada que puede disolver las estructuras oxidadas del pensamiento colectivo y traer aire fresco al alma del mundo. En su viaje hacia el amor propio también aprende el valor del silencio. Porque aunque su arquetipo lo relacione con el habla, Géminis que se ama sabe que hay una sabiduría inmensa en la pausa, en la escucha, en la contemplación interna. Ya no necesita llenar los espacios vacíos para evitar el miedo. Ha hecho las paces con el vacío. Lo honra como matriz creadora, como espacio donde todo nace. Su mente, antes saturada por estímulos externos, se vuelve jardín sagrado donde brotan ideas que no buscan aprobación, sino que emanan de su verdad más honda. Desde ese silencio, su palabra cobra más peso, más dirección, más poder. Habla menos, pero cada palabra suya abre una puerta. Y esas puertas, abiertas desde la autenticidad, conducen a dimensiones que solo pueden ser visitadas por aquellos que, como él, se atreven a cruzar los límites de lo conocido. La alquimia del amor propio también transforma su relación con la pertenencia. Géminis, muchas veces errante, a veces incomprendido, a menudo sintiendo que no encaja del todo en ningún grupo, descubre que no necesita pertenecer para valer. Que su lugar no está fijo, que su tribu no es una, que su hogar no es geográfico. Su hogar está en su mente luminosa, en su corazón móvil, en su capacidad de sentirse en casa donde sea que su alma se exprese con libertad. Este descubrimiento le da alas verdaderas. Ya no necesita anclas que lo retengan ni muros que lo definan. Se vuelve ciudadano del mundo, mensajero de las estrellas, danzante entre las culturas, alma sin jaulas. Géminis que se ama comprende, con el tiempo, que su evolución personal no solo está ligada a lo que aprende, sino a lo que integra. Su sabiduría no está en la acumulación de datos, sino en la conexión profunda entre ellos, en la capacidad de ver patrones ocultos, de unir lo disperso, de dar forma nueva a lo que otros creían separado. Se convierte en un sintetizador de realidades, en un decodificador del caos. Y para sostener esa capacidad con responsabilidad, debe haberse elegido antes, haberse honrado antes, haberse amado por completo. Porque solo desde el amor nace el discernimiento. Solo desde la aceptación brota la lucidez. Solo desde la integridad emerge la visión capaz de abarcar la totalidad sin fragmentarse. Y así, el Géminis que se ama ya no teme al tiempo ni al cambio ni a su propia profundidad. Ha dejado atrás la ansiedad de tener que decidir entre sus múltiples facetas. Ha entendido que todas viven en él por una razón superior, que todas juntas forman un mapa estelar único e irrepetible. Su identidad ya no se construye desde lo que los demás esperan, sino desde lo que su alma le susurra al oído cuando está en calma. Vive en conexión con los planos sutiles, pero camina firme sobre la tierra. Habita muchos mundos, pero está centrado en su verdad. Su presencia es una sinfonía que no necesita explicación. Es el reflejo del cosmos en movimiento, la promesa viva de que es posible pensar distinto, sentir más allá, hablar con el alma, vivir con el corazón en expansión. Ese Géminis, al fin amado, ya no busca su lugar. Se ha convertido en el lugar. Y donde está, el conocimiento florece, la vida se reinventa y el viento de la evolución sopla con más fuerza. Porque el amor propio, en su caso, no es un destino. Es el portal sagrado por donde lo divino se comunica con el mundo a través de su mente libre y su voz luminosa. Cuando Géminis aprende a amarse plenamente,
comienza a reconectar con una parte esencial de su ser que había sido subestimada durante mucho tiempo, su sabiduría ancestral, esa que no proviene del estudio académico ni del razonamiento lógico, sino de una memoria cósmica grabada en sus células, tejida en las hebras invisibles de su alma. Porque Géminis no solo vino a mover ideas, sino a ser portador de un legado de conocimiento que trasciende civilizaciones, idiomas, eras y formas. En su despertar amoroso, se abre un canal que lo conecta con las grandes bibliotecas etéricas del universo, los registros donde reposa la historia del alma humana y de otras formas de vida. Ya no busca comprenderlo todo desde la mente, porque empieza a recordar. No con la mente racional, sino con una inteligencia solar y galáctica que se activa con el amor que ha cultivado hacia sí mismo. El amor propio se convierte entonces en la llave que desbloquea códigos dormidos. Su capacidad para percibir patrones, para unir fragmentos dispersos de la realidad, lo transforma en un ser oracular, alguien que puede leer los hilos invisibles que conectan hechos aparentemente inconexos. Este don no es producto de una técnica, sino consecuencia directa de haberse reconciliado con su verdadera naturaleza mutable, multiforme y limitada. Ya no intenta encajar en una narrativa única, en cambio, se convierte en tejedor de narrativas, en creador de mapas para quienes aún no se atreven a dejar el territorio seguro. Al amarse, ya no se ve como inconstante, sino como versátil. Ya no se juzga por cambiar, sino que honra ese cambio como una señal de su profunda conexión con el movimiento eterno del cosmos. También comienza a sanar su relación con el compromiso, una de las heridas más profundas de su signo cuando no hay amor propio. Porque durante mucho tiempo, el miedo a perder su libertad o a ser atrapado por estructuras rígidas lo mantuvo en constante escape. Pero cuando el amor hacia sí mismo se enraiza, comprende que comprometerse no es sinónimo de renunciar a su esencia, sino de elegir con conciencia aquello que merece su energía. Entiende que comprometerse con su visión, con su evolución, con sus propios sueños, es un acto revolucionario. Y que ningún vínculo verdadero podrá jamás encarcelar su vuelo. Al contrario, descubrirá que al amar sus propias alas, encuentra compañeros de ruta que vuelan con él, no que lo arrastran ni lo detienen. El compromiso se vuelve entonces un acto de soberanía interna, no una renuncia a su naturaleza. En este nuevo nivel de amor, Géminis también toma conciencia de su cuerpo como un instrumento sagrado. Porque aunque su energía suele elevarse al plano mental o etéreo, su encarnación es una parte esencial de su propósito. Ya no percibe el cuerpo como un mero vehículo, sino como un oráculo vivo, un mapa de sensaciones, un templo donde la mente y el espíritu pueden encontrarse y danzar. Aprende a escucharlo, a habitarlo con placer, a celebrarlo como parte de su expresión única. Cuando se ama, ya no escapa hacia el pensamiento para evitar el dolor, aprende a sentir, a atravesar, a procesar. Y en esa integración cuerpo-mente-espíritu, florece una nueva dimensión de sí mismo, el Géminis encarnado, el que puede volar sin dejar de tocar la tierra. Su energía se transforma en medicina cuando ha pasado por el fuego del amor interno. Porque su capacidad de comunicar no solo sirve para entretener o informar, sino para sanar. Descubre que puede nombrar emociones que otros no pueden expresar, y al hacerlo, liberar. Que su voz tiene el don de iluminar zonas oscuras, de poner palabras donde hay confusión, de dar forma a lo intangible. En su evolución, Géminis se convierte en un terapeuta del alma colectiva, en un canal de claridad en tiempos de caos. Su manera de hablar, de escribir, de interpretar lo real se vuelve antídoto contra la desesperanza. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a convivir con las preguntas, con la multiplicidad, con el cambio constante. Desde la astrología esotérica, Géminis representa también la conexión entre la personalidad inferior y el alma superior. Cuando se ama, este canal se abre sin interferencias. Deja de sabotearse, de esconder su luz tras máscaras de superficialidad o duda. El alma comienza a expresarse directamente a través de él, sin distorsión, sin filtros. Y entonces, su vida entera se convierte en una sinfonía de sincronías, en un puente entre dimensiones, en un flujo armónico donde cada encuentro, cada idea, cada palabra pronunciada tiene un sentido mayor. El ego se rinde ante el alma, no por sumisión, sino por amor. Porque ha reconocido que su esencia no está dividida, sino unificada en múltiples formas de manifestación. Su dualidad se resuelve en unidad viva. Este proceso lo conecta con su maestría espiritual. Géminis no es un aprendiz eterno como a veces se le etiqueta, sino un maestro en constante reinvención. Su enseñanza no viene desde el dogma, sino desde la vivencia. Enseña con su ejemplo,
con su risa, con su capacidad de transformar la tragedia en relato, la confusión en visión, el caos en posibilidad. Su sabiduría no está en imponer verdades, sino en inspirar búsquedas. Y cuando se ama, esa maestría florece con toda su fuerza. Se convierte en guía de quienes están listos para abrir su mente y su corazón a una nueva forma de comprender la existencia, más libre, más líquida, más luminosa. Géminis que se ama trasciende el tiempo. Su conciencia puede habitar el ahora con plenitud sin dejar de recibir impulsos del futuro y ecos del pasado. Aprende a navegar las corrientes temporales sin perder su centro. Y esto lo vuelve visionario. No por querer predecir, sino por sentir lo que viene. Su conexión con lo que aún no se manifiesta lo convierte en sembrador de futuros. Sus ideas no son solo pensamientos, son semillas que germinan en otras mentes, que provocan despertares, que abren puertas a nuevas formas de vivir y amar. Ya no teme ser incomprendido, porque sabe que muchas veces su visión llega antes de tiempo. Y eso no lo hace menos válido, lo convierte en pionero. En su versión más expandida, Géminis se vuelve un danzante del infinito. No necesita definirse con rigidez, no necesita concluir un camino para comenzar otro. Se permite estar en tránsito, y desde ese tránsito crea belleza. Ha descubierto que su esencia no está en llegar a un destino, sino en transformar cada paso en arte. En esa fluidez hay poder. En esa flexibilidad hay profundidad. En esa multiplicidad hay unidad. Porque todo en él vibra al ritmo del universo en expansión, y ha aprendido a acompañar ese ritmo con su mente brillante, su alma libre y su corazón despierto. El amor propio de Géminis, cuando alcanza su máxima expresión, no es una meta, es un estado sagrado del ser. Es el umbral desde donde su existencia se vuelve oración en movimiento, viento que acaricia los corazones cerrados, palabra que enciende el fuego del alma, pensamiento que invita a soñar sin límites. Y desde ese lugar, deja de buscar su propósito porque se ha convertido en él. En cada palabra, en cada gesto, en cada mirada que ofrece, hay una chispa del infinito. Y quienes lo rodean, sin saber cómo, comienzan a recordar que también son parte de esa danza cósmica. Porque cuando Géminis se ama, el universo habla a través de él con voz clara, vibrante y eterna.